interrogantes respecto a las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida para vivir mejor. Así que un gusto grande compartir con ustedes. Igualmente y buen día. ¿Se los ve bien a ustedes de salud? ¿No han recibido resfríos? No, nada de eso para todavía. nada, no, mejor, mejor. Lo único que no, se están cuidando. el paso de los años sí nos está achacando. En la vista, por lo menos. En la vista, no agarran los dolores de pierna, de cadera, que es normal. El tiempo es el tiempo, no hay cómo frenarlo, así que hay que acomodarse a lo que él dice. Exacto. Vital, hoy vamos a hablar del tema justamente cambios estacionales, ¿puede ser? Bueno, como no, con todo gusto. Sí, sí. Sí, la verdad que entre lo que estábamos diciendo recién, un poco en joda y bastante en serio, esto de los cambios que se producen principalmente en el otoño, vienen a traernos grandes desafíos en nuestra decisión, en nuestra elección de vida, y entonces tenemos que saber elegir bien y cómo hacer las cosas para que no nos impacte el cambio de clima. El cambio de clima, mejor dicho, de tiempo, porque el clima es lo que vivimos nosotros en nuestra zona, y el tiempo es las estaciones que se van generando. Entonces vamos a hablar con propiedad del tiempo, y el tiempo va generando algunos cambios. ¿Y por qué es el otoño la época que hay que prestar más atención? Porque venimos del verano con ropas holgadas, mangas cortas, pantalones, de andar descalzo, venimos usando ventilador, venimos usando aire acondicionado, venimos usando esos elementos, bebiendo aguas bien refrigeradas, con bebida con mucho hielo, y comienzan a aparecer los fríos. Y esos primeros fríos nos sorprenden, y no deberían sorprendernos, deberíamos estar atentos porque sabemos que llegando mediados de marzo, fines de marzo, principio de abril, van a aparecer esos cambios de temperatura que van a generar. Cuando se enfría el ambiente, lo que provoca en el cuerpo es una disminución de los mecanismos de defensa. O sea, el cuerpo no tiene todas las defensas que tiene habitualmente. Ese factor de que bajan la defensa nos predisponen a que agarremos algunos de los virus o bacterias que son propios de esta época, que están dando vuelta, pero que si estamos con las defensas altas no pasa nada, pero como nos agarramos el enfriamiento, entonces sí bajan la defensa y aparecen los virus y las bacterias haciéndonos daños en el cuerpo. Seguimos, a pesar del frío, con el ventilador prendido, seguimos, a pesar del frío, andando con remeras, y lo que tenemos que justamente hacer es tomar las precauciones para que eso lo podamos tener en cuenta al momento de la elección o la decisión. Disculpe que lo corte. Respecto al ventilador, lo que pasa es que uno se acostumbra a sentir el ruido del ventilador, después lo tiene apagado en el siguiente, el silencio, entonces lo ponemos contra la pared y que haga ruido. Así y pasa a ser un sonajero. Sí. Es verdad, vos sabés que, Dani, que lo que vos decís es muy cierto, y en personas adultas puede que no le haga nada, pero en los niños ese aire circulando igual los agarra con la boca abierta. Uno por lo general duerme con la boca abierta, la mayoría al dormir abre la mandíbula, se cae la mandíbula, y la mayoría duerme con la boca abierta, aun cuando no ronque o no se escuche el ruido del ronquido, pero casi todos dormimos con la boca abierta. Entonces ahí es donde entra el aire por la boca, afecta la garganta, y la zona esta de la garganta, que se llama faringe, una parte, y laringe es por donde corre el aire que va hasta los pulmones. Como estamos respirando, esas dos zonas se ven afectadas por el ventilador que está tirando aire en un día frío, que por más que esté contra la pared, igual nos tira el aire y nos enfermamos. O cuando subimos al auto, igual seguimos prendiendo el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque dio un poquito de sol y se calentó, seguimos igual con el aire. O seguimos todavía con las costumbres de las bebidas heladas, porque creemos que todavía estamos con temperaturas altas que nos obligan a tomar bebidas frías. Y uno de los descuidos más habituales es que salimos sin un abrigo. Entonces salimos al mediodía
con una remerita y volvemos a la tardecita noche con mucho frío. ¿Por qué? Porque ya el sol está bajando antes de lo que bajaba en el periodo del verano y la temperatura ya empieza a manifestarse mucho más baja, mucho más fría. Ahí la temperatura impacta en el cuerpo y esos minutos que demora entre que salgo del trabajo y llego a mi casa, suficiente para que el cuerpo se enfríe. En ese enfriamiento entonces se produce la bajada de defensa que le decía hoy y las bacterias y los virus están dando vuelta siempre. Eso quiero que quede como concepto. Las bacterias y los virus están dando vuelta siempre. Ahora, que nosotros lo agarremos como enfermedad es una cosa. Claro. O que, mientras tanto, sigan dando vuelta en su ambiente para sobrevivir. Ellos buscan a un cuerpo para sobrevivir y buscan el nuestro. Y entonces aparecen en esta época muchos cuadros de la garganta, como te decía yo, y otros de la nariz, que son las famosas rinitis o los resfríos. Y el resfrío es un virus tan fuerte y tan potente como el de la gripe, nada más que nosotros la subestimamos a la palabra resfrío. Pero fíjense de dónde viene el nombre, resfrío. O sea que es un frío que yo agarré más de la cuenta, un resfrío. En otros pueblos la palabra re lindo, re bueno, es una palabra que se la usa. Acá no tanto nosotros, pero en otros lugares, entonces resfrío. Él estaba haciendo referencia a que agarré un frío más allá de la cuenta de lo que podía soportar mi cuerpo para esa época. En otras épocas nosotros nos prevenimos y nos ponemos una camiseta abajo, una campera de arriba, un pullover, entonces nuestro cuerpo sigue con temperatura normal, 37, 38, 40 grados, para mantenerse dentro de la temperatura. Cuando nuestro cuerpo recibe el impacto del frío, se predispone justamente a que los virus y las bacterias se apropien de nosotros y genere alguna de esas enfermedades. Claro. Perfecto. Y la parte de alimentación es fundamental en esto. El cambio de estación nos va a ir ofreciendo recursos naturales propios. En esta época empiezan a aparecer los cítricos, que son uno de los alimentos que tenemos que tener en cuenta para ir incorporándolos. Este año ya los pomelos están ya madurando, así que es una época ideal para empezar a consumir cítricos. Hay ahora naranjas de todas las estaciones, pero en la zona nuestra, todo lo que habla de el norte santafesino, lo que habla de Corrientes, parte de Misiones, la época que se inicia es la época propia de los cítricos, así que hay que aprovecharlo a los cítricos. Aparecen las verduras de hojas verdes, que hay que aprovecharlas porque tienen otras vitaminas que también son importantes para consumir. Y por supuesto ya empezar a incorporar comidas más calientes que las del verano. Por ahí una sopa viene bien como para calentar un cuerpo que vino frío. El niño salió a jugar a la tarde al fútbol, fue al club a hacer otro deporte, vuelve a la casa transpirado y con ese frío que le agarró en el viaje. Bueno, ahí viene muy bien una buena sopa, un plato caliente para lograr la temperatura, y de esa manera uno va contrarrestando ese enfriamiento. Y por lo demás, como te digo siempre, Lucy, como le digo siempre, Dani, la alimentación siempre va a ser fundamental porque es lo que mantiene a los mecanismos de defensa en óptimas condiciones. Y recuerden que aquí lo que pasa es que hay una bajada de los mecanismos de defensa, un cuerpo que le permite a las bacterias y a los virus que nos enferme. Así que ahí está otra clave importante entonces de la que vos me preguntás. Alimentación adecuada, salir con la camperita, no prender el aire si no hace falta, el aire acondicionado, tener cuidado con los ventiladores, sobre todo los de techo, que giran arriba de nuestras camas, que los ponemos en muy mala ubicación, giran y dormimos con la boca abierta, y esos son los elementos a tener en cuenta para que no nos enfermemos de la garganta o no nos llenemos de moco en las narices, provocando los famosos resfríos o rinitis. Perfecto. Seguimos enseguida. Seguimos, Vital, con el tema de los cambios estacionales. Sí, vamos a ver cómo se cura esto. Bien, por lo general en esta época la mayoría de las personas las sorprende
la situación de resfrío, dolor de garganta, fiebre, decaimiento, malestar, porque ya hay alguna cosa que se está expresando en el cuerpo, y lo que hace es va a la farmacia y se compra algo. No importa que algo le cuenta más o menos a la farmacéutica o al farmacéutico lo que le está pasando, y algo se llevan. ¿Qué puede pasar con ese algo que se llevan? Ese algo que se llevan le puede calmar un poco el síntoma que tiene, por decir, te baja la fiebre, se le va un poco la congestión, pero no resuelve el problema. Entonces, la primera recomendación, cuando ya no pudimos evitar, acuérdense que el primero es evitar que llegue la situación, claro, y la situación la evitamos con las medidas que ya cité. Y la otra es no resolver el problema solos, porque ahí es donde cometemos el segundo error. Esa medicación no me está resolviendo el problema, no me está curando, y aunque vaya al médico, como escucho a muchos que dicen, igual voy al médico y me termina dando lo mismo que compré, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el médico ya hizo la evaluación de lo que tenía que hacer. A veces lo que parece un simple resfrío termina siendo otra cosa más compleja, más complicada. Aparecen bacterias muy potentes, muy poderosas en esta época, como son las que enferman de la garganta, que son lo que hablamos en una oportunidad con ustedes, cuando hubo un par de casos de muerte por este tipo de bacteria, que es el estreptococo, que arma una angina blanca, que se llaman, que llenan de pus la garganta, y puede que esté necesitando otro tipo de medicamento que lo prescribe el médico, y que la farmacia debería vendérselo únicamente bajo la prescripción médica. Entonces estaría muy pero muy bueno que el médico haga la evaluación. Si la medicación es la menos que se puede consumir, bienvenido sea, porque con pocos medicamentos se resuelve el problema. Ahora, si la situación requiere de mayor cantidad de medicamentos, hay que hacer mayor medicación. Y una cosa muy importante que quiero decir, que le pasa a muchos amigos y colegas también, que en esta época aparecen los cuadros de resfrío, de fiebre, síntomas gripales, como se les suelen llamar, y toman la pastillita que van a comprar a la farmacia y siguen trabajando. Eso es el peor de los errores. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo el cuerpo, ¿por qué me agarra la fiebre? Me agarra la fiebre para que yo me quede quieto. Me duelen los músculos, me tira a la cama. ¿Para qué? Para que me quede quieto. Me da sed porque transpiro. ¿Para qué? Para tomar agua y quedarme quieto. O sea que lo que aparece, que es el primer síntoma, que es la fiebre, es para que me quede quieto. Así que tomarse ese tiempito que me pide mi cuerpo para quedarme quieto en reposo 2 días, y quizás solamente con agua y reposo pueda resolver la situación. Pero si voy a la farmacia, compro un medicamento y sigo trabajando en el sol, sigo transpirando y me agarra el frío, sigo transpirando y me agarra, me saco la prenda y el viento me vuelve a generar enfriamiento, me agarra el sol cuando está caliente, vuelvo a recibir los mismos elementos que me han dañado, por lo tanto me siguen provocando más daño. Ahí lo que necesitamos es ser lo suficientemente inteligentes de saber que tengo que hacer el reposo, que no voy a perder plata por 2 días de reposo, sino que voy a ganar en salud, voy a ganar en calidad de vida, porque después de los 2 días de reposo sí voy a poder seguir trabajando y logrando mis recursos. Mientras tanto, no hago bien mi trabajo porque estoy mal, y voy a llevar 5 a 7 días ese malestar haciendo las cosas mal sin recuperarme, con el riesgo de que lleve a una complicación. ¿Y cuál puede ser la complicación? Una bronquitis, una neumonía, un estado gripal, una gripe en serio con un virus que ataca y nos hace verdaderamente daño. Entonces, esas son las principales abordaje que tengo que tener yo en cuenta en mi casa, y no subestimar, no menospreciar el síntoma que estoy sintiendo. ¿Estoy sintiendo algo? Bueno, pues voy al médico a hacer la consulta, porque puede ser algo leve, que con 2 días de reposo y agua lo resuelvo, o puede ser algo ya que está comenzando a ser complejo, donde necesite un buen tratamiento de medicamentos, más el reposo, y resuelvo el problema de
primera instancia, y de esa manera yo ahorro en calidad de vida, ahorro en plata. Y un tercer factor que lo dejé para el final porque es el más importante. Si participo de un grupo de trabajo, de un grupo de la escuela, si yo voy enfermo y empiezo a contactarme con mis compañeros en el ámbito cerrado, yo llevo la enfermedad a ese lugar y yo soy uno de los que contagia. O sea que también quedarme quieto significa no contagiar a mis compañeros, a mis amigos o a mi familia en el ámbito que me toca estar. Ese es uno de los el tercer factor importantísimo que me obliga a mí a quedarme en mi casa en reposo, y eso se llama también aislamiento. ¿Qué significa? Que me quedo solo a curarme donde tengo que curarme y no contagio a los otros. Ahí con el contagio comienza la propagación. Uno contagia a uno, el otro al otro, y así empieza la cadena, y que eso se llama epidemia. Cuando un contagio empieza a contagiar a un montón de gente, empiezan las epidemias que son propias de esta estación. Empiezan las epidemias de los resfríos, los cuadros alérgicos y este tipo de contagio con los virus que son los que te planteaba el resfrío, que son muy parecidos a los de la gripe. Así que ahí estarían las tres claves importantes de el abordaje que tenga que hacer yo a cualquier síntoma que aparezca en esta estación, en estas fechas. Y si hago bien el abordaje de esta situación, voy a tener un invierno saludable. Y después, cuando llegue la primavera, ya vamos a hablar de lo que pasa en la primavera, porque es muy parecido al otoño y aparecen otras cosas más ahí que activan otros sistemas en nuestro mecanismo de defensa, que son las flores y otras cosas, pólenes, que también nos van a generar otros síntomas. Pero ahí estaría la clave del abordaje, para no llamarle tratamiento, porque a veces un tratamiento lo puede hacer uno mismo, tomando conciencia de que lo primero que tiene que hacer es quedarse en reposo, a curarse tomando agua en su casa. Si no puede quedarse, va al médico para que le extienda el certificado de reposo. Y el reposo es un tratamiento. En mi caso, yo el reposo lo doy como parte fundamental del tratamiento. Poca droga, poco medicamento, más reposo y más agua, porque el agua es purificadora. El agua limpia, purifica, así que el agua, fíjense lo que hacen los otros animales, supuestamente menos inteligentes que nosotros. Cuando se enferman, se quedan quietitos. Fíjense en los que tienen perros, fíjense en los que tienen gatos, se quedan quietos, hacen reposo y piden agua. Toman agua y se quedan quietos, y estas enfermedades tienen un ciclo cortito, de 3 a 5 días, que si hacemos lo que tenemos que hacer, nos quedamos absolutamente sanos para seguir con toda la energía, con todo el vigor, haciendo lo que tenemos que hacer. Perfecto. Y ya que estamos hablando del tema de la garganta, yo quiero sacarme una duda. Lo que le llaman, por ejemplo, el falso croup, algo así, o tos perruna, ¿es exactamente lo mismo? ¿Viene del tema de la...? Ese es otro cuadro, que también es un cuadro tipo viral, que afecta la zona de las cuerdas vocales. Ese tubo que te dije yo, que se llama laringe, por donde entra el aire a los pulmones, se inflama esa zona de las cuerdas vocales, donde está un órgano que se llama la glotis, y tiene una puertita que abre y que cierra para que pasen los alimentos, que se llama epiglotis, y eso se inflama, cierra la vía respiratoria, y hay una terrible dificultad para respirar. Eso se llama croup. Y el falso croup es cuando se inflama la zona, no alcanza a cerrarse, a provocarte terrible oclusión o taponamiento de la vía, pero sí aparece la tos como mecanismo de defensa. La tos, ¿qué es lo que pide? Pide espacio para poder respirar, pide aire, larga aire, pero pide aire, y eso es lo que genera la tos. Expulsa para pedir aire, y ahí entonces se nota la tos ronca o perruna,
tos de perro. ¿Por qué? Porque al pasar por las cuerdas vocales es como que si nosotros estaríamos hablando, pero al pasar el aire de la tos hace ese ruido, parece a un ladrido de perro. Exacto. Y es un cuadro que también lo provocan los virus o algún tipo de alergia que pudiera aparecer en esta época o en la época de primavera, que también aparecen por reacciones de tipo alérgica. Hay en el otoño algunos tipos de sustancias que producen reacción alérgica y en la primavera otros. Son dos estaciones que hay que prestarle mucha atención para los que tienen cuadros alérgicos y pueden padecer este tipo de reacciones, como decís vos, el falso Krupp o el Krupp. El Krupp es una urgencia, hay que llevarlo urgente al niño, a la persona, a una guardia porque se ocluyó, se taponó totalmente la vía respiratoria, así que hay que buscar una forma de que esa persona ingrese aire a los pulmones porque si no en 5 o 7 minutos la persona muere.